La magnetoencefalografía, también conocida como MEC, es una técnica de neuroimagen en tiempo real que nos permite ver la actividad del cerebro. Esta técnica no mide directamente o no estudia directamente el cerebro eléctricamente, sino que estudia como los campos magnéticos de la actividad cerebral. Es como si tuviéramos un micrófono, si metiéramos un micrófono en nuestro cerebro muy sensible, que lo que hace es que nos permite escuchar como esa melodía silenciosa de nuestras neuronas para mirar cómo están funcionando esos campos magnéticos. Por ende, pues vamos a ver en este video, les voy a explicar un poco sobre las limitaciones, el cómo funciona, también como pues las implicaciones éticas de su uso. Ahora vamos a ver cómo funciona. Cada vez que una neurona se comunica con otra, lo hace por medio de impulsos eléctricos. Esos impulsos eléctricos, aunque son tan pequeños, generan unos campos magnéticos. La encefalografía lo que hace es que detecta estos campos usando unos sensores muy sensibles, que son los squids, que significa, es como tal un dispositivo de interferencia cuántica superconductora. Lo que hace este dispositivo es que detecta campos magnéticos tan sensibles que pueden detectar esos campos del orden de femtoteslas, que de hecho son billones de veces más pequeños que los campos magnéticos de la Tierra. En la práctica, el paciente se sienta o se recuesta y coloca su cabeza dentro de un casco que está lleno de sensores. Mientras el paciente realiza una actividad, ya sea leer o escuchar sonidos o mover la mano, la magnetoencefalografía lo que hace es un registro de en qué momento o en qué zonas del cerebro se produce esta actividad cerebral. Una gran ventaja de la magnetoencefalografía frente al electroencefalograma es que los campos magnéticos se distorsionan mucho menos que las señales eléctricas que atraviesan el cráneo. Lo que hace la magnetoencefalografía es que ayuda a localizar más precisamente la actividad en la corteza cerebral y además lo hace en una resolución temporal de milisegundos. Aunque esta técnica es increíble, la magnetoencefalografía tiene sus limitaciones. En primer lugar, está el costo. Instalar un sistema de magnetoencefalografía puede costar varios millones de dólares y su mantenimiento es costoso porque los sensores deben enfriarse con helio líquido para que funcionen. Además, no están disponibles en todos los hospitales, solamente en algunos centros de investigación o clínicas especializadas. Otro límite es que detecta la actividad cerebral en la corteza superficial. Pero lo que no puede hacer es como ir más precisamente o más profundamente a los campos, valga la redundancia, más profundos del cerebro, como el hipocampo, por ejemplo. Además que también pues es muy sensible a ruidos externos, lo que lo hace trabajar sí o sí necesariamente en salas especialmente como blindadas que vayan contra ruidos magnéticos para no interferir pues como en su funcionamiento. Y pues finalmente es que para interpretar los datos se requiere de software avanzado y se requiere de una experiencia para convertir las señales cerebrales comprensibles, porque no es sencillo. Sus alcances. A pesar de sus limitaciones, la magnetoencefalografía tiene un gran alcance. Por ejemplo, en el área de investigación se utiliza mucho para mapear cómo se conectan y cómo se activan ciertas partes del cerebro. En el ámbito clínico, por ejemplo, es muy valiosa
para localizar focos epilépticos antes de una cirugía, por ejemplo. O también para planificar operaciones y evitar dañar áreas importantes como lo es el lenguaje, el movimiento. También es usado mucho para estudiar enfermedades como el Alzheimer, el trastorno de déficit de atención, la esquizofrenia. Y también nos ha ayudado mucho para entender procesos como la memoria, la visión y el lenguaje. En resumen, la magnetoencefalografía nos ayuda mucho a saber no solo en qué zonas del cerebro, pues como qué zonas del cerebro se activan, sino también como nos ayuda mucho como con la precisión del orden y como que en qué momento ocurre esa actividad. Sus implicaciones. Como toda tecnología avanzada, la magnetoencefalografía tiene o plantea preguntas éticas. Por ejemplo, con esta técnica se maneja datos extremadamente personales, como por ejemplo pensamientos, capacidades, emociones o incluso intenciones, por lo que debe manejarse con mucho cuidado y confidencialidad, porque son cosas extremadamente delicadas y pues personales. Es imprescindible el consentimiento informado. La persona debe saber y entender qué datos se recogerán y para qué van a ser usados. También hay que evitar que esta información se use de manera discriminatoria, como por ejemplo, que sea para excluir a alguien de un trabajo o de un seguro. Y por último, hay un reto de acceso equitativo. Si solo unos pocos centros pueden ofrecer la técnica, podría aumentar la desigualdad en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades para personas del común o personas de bajos recursos. Para ilustrar un poco el uso de esta técnica en la investigación, les voy a contar un poco el estudio que fue publicado por Seimelin y Baylet en el 2009. Se le pidió a un grupo de personas, adultos, sanos, que leyeran palabras, mientras su actividad cerebral era registrada con magnetoencefalografía. Los investigadores encontraron que en menos de medio segundo, la información visual de la palabra pasaba del área occipital, que es el área encargada de la visión, al área del lenguaje, que es la Wernicke y Broca. Gracias a la alta resolución temporal de la magnetoencefalografía, fue posible seguir la consecuencia de activaciones y entender el orden exacto en el que el cerebro procesa el lenguaje escrito. Eso es súper interesante. Este tipo de hallazgos es muy difícil de lograr con una técnica de neuroimagen, como lo es, por ejemplo, la resonancia magnética. En conclusión, la magnetoencefalografía es una herramienta increíblemente poderosa que nos permite ver y medir la actividad cerebral con una gran precisión, pues como temporal. Tiene sus aplicaciones muy importantes en la investigación y en la medicina, aunque sus costos y sus limitaciones técnicas sean no sean de fácil acceso para el uso masivo, como lo decía anteriormente, como para la gente del común, lamentablemente. Pero igual, si se usa con responsabilidad y ética, la magnetoencefalografía seguirá ayudándonos mucho a desentrañar uno de los misterios más fascinantes, y es cómo funciona nuestro cerebro.